Cuando uno ya empieza a pensar en servidores, pues porque realmente es el punto donde vamos a empezar a trabajar, ya no como simples ovejitas, sino vamos a empezar a pensar como servidores. Le cambian a uno el idioma, le cambian a uno un poquito la enseñanza, se profundiza un poquito, se hace de pronto más exigente a veces también la enseñanza misma y se va trabajando un poquito más en un rema, en algo que Dios habla al corazón, que de pronto en una enseñanza temática, etcétera. Y pues Dios me ha dado una palabra para nosotros como grupo. Voy a leerles el título, dice: el humilde llamado a observar, seguir y superar a su mentor. Y creo que el solo título nos da una idea de para dónde vamos. Todos tenemos mentores, ¿cierto? Nuestros profesores, nuestros padres, nuestros compañeros de estudio que van más adelantados que nosotros, pero cuando ya nos vamos a lo espiritual, obviamente hablamos de nuestros pastores o hablamos de algún líder en particular que admiremos, y creo que de alguna u otra manera encuentro en la Biblia que hay un llamado de Dios a que los observemos, los sigamos y los superemos, porque a veces nos quedamos corticos porque la mayoría de personas piensan de la siguiente manera: ¿cuándo predicaré como fulano? ¿Cuándo cantaré como sutano? ¿Cuándo haré lo que sutano hace? Necesitamos hoy entender que Dios sí quiere que seamos un poco más ambiciosos de lograr mayores cosas que las que nuestros líderes logran. Miré esas tres palabras: observar, seguir, superar. Pero quiero que entendamos la diferencia entre ser más que mi pastor y hacer más que mi pastor, ¿cierto? Porque sería la propuesta. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nadie puede ser más que otro. ¿En qué sentido? Que si Dios dio la autoridad a alguien, pues los hijos no pueden ser más que los papás, pero pueden llegar a ser papás algún día. Y en ese sentido van a equilibrarse, pero nunca van a ser más que sus papás mientras estén vivos. Así ellos estén viejitos y usted también ya tenga sus 50, 60, definitivamente no va a ser más que él, porque eso ya es un asunto de autoridad, es un asunto de posición, quiere decir que Dios puso a alguien ahí. Entonces en este caso Dios nos puso a mi esposa, a mí, frente a este ministerio y pues consideramos que nos puso a la cabeza y esa es nuestra responsabilidad. Pero como no podemos ser más que otro, pero sí podemos hacer más que el otro. Entonces Juan 14:12, solo se lo estoy resumiendo porque no les voy a hacer una aplicación. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Jesús, el maestro de maestros, está diciendo que ¿qué podemos hacer nosotros? Cosas mayores que las que él hizo. Ahora, trate usted de imaginarse qué cosas mayores pudiéramos hacer que las que hizo Jesús. La mayoría que decimos, tenemos una falsa humildad. No. ¿Cómo vamos a creer que vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Pero Jesús está diciendo que ¿qué? Que nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que él hizo. Quiere decir, él no está preocupado de que le corramos la butaca. Al contrario, él quiere que nosotros hagamos cosas más grandes que las que él hizo. Igual que un papá aspira a que su hijo pues tenga más que él, logre más cosas que él. Así que Dios quiere que nosotros hagamos cosas mayores. Ahora, en este caso, hablando de lo que estamos hablando, que estamos hablando del mentor, nosotros como padres espirituales o tutores o mentores o como nos quieran llamar, anhelamos que ustedes, porque esto es para aquí y para nosotros en este momento, cada uno de ustedes pueda empezar a hacer cosas más grandes, mayores, que las que nosotros pudiéramos hacer. ¿Cómo se logra? Entonces, tres palabras: observar, seguir, superar. Entonces vamos a mirar observar. ¿Qué es observar? Entonces voy a dar aquí el titulito. Si usted quiere hacer más que su mentor, empieza a observar con humilde admiración. Primera de Samuel 17:24, voy a mirar a los valientes de David. Todos conocemos más o menos la historia de los valientes de David. Lo primero que debe haber para que hayan unos valientes de David es un David. Valga la aclaración, ¿cierto? Pero lo primero que tiene que pasar es que esos valientes
lo primero que vieron fue a David hacer. Entonces, ¿cómo van ustedes a superarnos? Tienen que, ¿qué? Observen, con humilde admiración, que eso no lo vayan a olvidar. Dice 1 Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, están hablando de David y Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Allá estaban incluidos algunos de los valientes de David, estaban en ese ejército de Saúl, y allá estaban viendo al gigante. Pero ¿qué también vieron? Después vieron a un hombre bajito de estatura que se lanzó allá y venció al gigante y le cortó la cabeza. Y eso hizo que ellos reaccionaran. Dice 1 Samuel 17:53, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Qué quiere decir? Que haber observado a alguien vencer a un gigante les dio a ellos el ánimo para hacerlo. De la misma manera, cuando ustedes nos observan como pastores, tienen que empezar a decir, venga, ¿qué puedo aprender de? ¿Qué me enseñan mis pastores? No, aparte de las instrucciones, de las enseñanzas en un tablero o de la predicación en un púlpito, el actuar. Y de ahí empiezan a observar. Ahora, 2 Samuel 23, 9 al 10 dice, después de está hablando ahora de los valientes de David ya cuando están formados. Aquí acabamos de ver lo que ellos estaban viendo, luego cómo reaccionaron, pero luego en qué se convirtieron. Dice, pues de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. O sea que, mire que aquí no fue, todos siempre resaltamos lo que hizo David, pero cuando ese ejército cobró ánimo y se fue, ¿qué hicieron? Cosas impresionantes que no habían pensado hacer, pero cuando vieron a alguien con humilde admiración, se incentivaron para actuar de una manera mayor. Entonces nuestro objetivo, mis queridos, es que ustedes puedan hacer cosas mayores, porque creemos nosotros que ustedes tienen capacidades inclusive mayores que nosotros en muchos aspectos. Observar con admiración debe producir inspiración, jamás fanatismo. ¿Qué quiere decir? Usted no debe ir por allá diciendo, ay, si conociera a mis pastores, si viera a mis pastores. No, ese no es el punto. Porque ¿de qué sirve que no le haga publicidad a sus pastores? Eso no sirve para nada. Ese no es el objetivo. El verdadero objetivo, ¿cuál es? Que usted diga, oiga, yo de mi pastor aprendí esto, de mi pastor vi esto, de mi pastor obtuve tal información, tal conocimiento, tal experiencia, al verlo actuar, y eso me ayude. Dice Filipenses 3:17, todos conocemos ese texto, hermanos, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Allá está Pablo, simplemente diciendo, oiga, imítenme. Nosotros anhelamos que ustedes puedan imitarnos. Es una buena manera de comenzar a superar al maestro, ¿cierto? Imitar. Arranca por observar, imitar. Siguiente. Sígalo con humilde lealtad. 2 Samuel 22, 1 al 2. Mire, hay algo que un equipo necesita, se llama lealtad. Pero debe haber un seguimiento. ¿Qué significa un seguimiento? Vamos a leer. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Entonces, allá está David, ¿qué? Huyendo. No pareciera como muy valiente David, ¿cierto? Que esté huyendo. 1 Samuel 22, 1 al 2. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No lo estaban siguiendo en el mejor momento de su vida, ¿cierto? Pero lo siguieron. ¿Por qué lo siguieron? Porque lo vieron con humilde admiración. O sea, allá hay un hombre grande. Y como es un hombre grande, pero así está en un momento difícil, creemos que él puede liderarnos, creemos que él puede ayudarnos. Tal vez ustedes no estén siguiendo a un par de paisanos que ya están hechos, un par de paisanos que ya en un sentido manejan todo desde la oficina, con una llamada. Y creo que no están viendo un par de paisanos que ya tienen todos los recursos, nada de eso. Y creo que aquí está pasando algo igual. Pero ustedes han decidido no solo seguir a Jesús, sino seguirnos a nosotros en un sentido, porque por obvias razones, cuando uno está al frente, pues la gente lo sigue a uno también, ¿cierto?
y de alguna manera la idea es seguir, pero aquí una palabra, humilde lealtad. ¿Por qué humilde? Porque hay un proceso. Aquí están entrando ¿en dónde? No están entrando a un edificio, al palacio, no, a una cueva a esconderse con su pastor, ¿cierto? Allá están escondidos. Pero no solo entendemos que se escondieron en la cueva se entrenaron. Que fue en la cueva donde aprovecharon para decir, bueno, ¿y cuál es su capacidad? ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Y este qué maneja? No, yo sé manejar la lanza. Uy, yo soy un duro para la espada. Uy, yo soy un duro para las otra cosa, ¿cierto? Otro dice, yo soy un estratega. Ah, bueno, entonces David, que empezó a armar en esa cueva, pues allá están encerraditos, escondiditos, pareciera que no está pasando nada, pero es allí donde los valientes de David se entrenan. Segunda de Samuel 23:13 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refidín. Entonces mire que esos valientes, ¿dónde se formaron? Allá en esa cueva, ¿cierto? Los valientes de David en ese punto estuvieron dispuestos a dejarse enseñar, guiar e incluso sustentar por él. Porque recuerden que los valientes de David, ¿con quién andaban? Con David para allá y para acá. Entonces David decía, bueno, está haciendo como hambre, camine a ver, cuidamos allí las ovejas de fulano, salvamos a fulano, y luego le pedimos, y se iban y defendían unos poquitos, y defendían a un fulano aquí y un fulano allí, y con eso se sustentaban. ¿Recuerdan la historia de Nabal? Era uno de esos fulanos a los que ellos protegían, pues les recompensaban menos con comidita y ahí tenían la papita. Ahí se iban rebuscando. Igual que nosotros, ¿cierto? Nos vamos rebuscando una almita aquí, una almita allá, tratamos de hacer una cosa a la otra y ahí vamos trabajando. Pero, ¿qué se requiere? Hablando de esa humilde lealtad, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si ese grupo no hubiera sido sujeto a David, no hubiera podido crecer, no hubiera podido funcionar. ¿Por qué? Porque David tenía algo que los otros no tenían, la visión. Y eso es algo que se entiende también en la escritura. Porque yo sigo a alguien que tiene una visión, pero me sujeto porque yo considero que el otro sabe para dónde me va a llevar. Y por eso se habla de lealtad. Pero eso no es suficiente. Porque digamos hasta ahí toda la gente pareciera que empieza a trabajar para el pastor. Pero resulta que nosotros no trabajamos para el hombre. ¿Para quién trabajamos? ¿Quién? ¿Nosotros? Todos. Y en ese sentido, ya nuestro trabajo se queda limitado si solamente nos quedamos, sujétate hijo, sujétate hija, sujétate, ¿cierto? Y nos quedamos ahí todos sujetos, sí, sujeto y la jeta del otro también, ¿sí? Estábamos ayer en una reunión de pastores, pues yo le dije a Cris, oiga, y fulano de tal que fue el que nos invitó, ¿no viene? Y dice, no, porque en la iglesia, la misión de él les prohíben juntarse con gente de otras misiones. Ahora, se me ocurrió, ¿les prohíben juntarse con otras misiones o les prohíben juntarse con otros cristianos nacidos de nuevo? Terrible eso, y en el reino de los cielos, quién sabe cómo harán, porque ya son tan demasiados sujetos que perdieron sujeta, ya no tienen ni cara, no tienen ni nombre, ya se vuelven esclavos. Tercer paso entonces, sencillo, supere a su maestro con humilde disposición. Segunda de Samuel 23:8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, Tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ni siquiera David mató 800 hombres en una ocasión, pero ese fulano sí. Versículo 20 y 21 dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel, este mató a 2 leones. Oiga, ¿a cuántos mató David? Ay, alborotaron a los leones, meninos. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Oiga, ni David había hecho eso, lo hacía en verano, y este ya lo hizo en invierno, ya se superó, ¿cierto? También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y mató con su propia lanza. O sea que le dijo, bueno, pues al menos hago lo mismo que mi líder, ¿cierto? David pudo con una piedra, yo puedo con un palo, ¿sí? Esos eran los afligidos y endeudados, etcétera. Pudieron hacer mucho más. Básicamente,
el objetivo, digamos, de esta meditación, creo yo, que es que cada uno de nosotros, los que estamos acá, pudiéramos desarrollarnos, podamos, porque creo que están las capacidades, porque creo que hay diferentes dones dados por Dios y que no pretendemos que todos seamos iguales, que todos actuemos igual, que todos enseñemos igual. Por eso no nos interesa que ustedes prediquen igual a nosotros. No, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su llamado, su don, su ministerio, sus capacidades, sus habilidades, su tiempo, su disposición. Pero ¿qué se necesita? Ambición. Se necesita en un sentido, Señor, yo puedo hacer más, yo puedo hacer más. Y para hacer más, lo primero que hay que hacer es observar, segundo, seguir, es decir, aprender lo que necesito aprender, entrenarme en lo que necesito entrenarme, y por último, estar dispuesto a poner eso en las manos de Dios para que Dios haga mucho más, porque cada uno tiene cosas que Dios le ha entregado. Dios, te amamos, delante tuyo estamos, Padre. Yo quiero pedir, Dios, en tu nombre, Padre de los cielos, a ti, en el nombre de Jesús, que tomes este grupo de personas, Señor, y los conviertas en esos valientes de esplendor de gloria, Señor. Que los conviertas tú, Señor, en esas personas dinámicas, esforzadas, poderosas en proezas, Señor, como está escrito aquí. Dios, personas que puedan hacer más de lo que nosotros hemos hecho o quizás lograríamos hacer. Dios, porque tú los has equipado, los has traído a este lugar y tú tienes un plan y un propósito. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, y que surja desde el corazón, Señor, esa ambición de hacer aún más que nuestros mentores, Dios de la gloria, tal vez de esas personas que admiramos aún en la televisión o en el internet, o esos escritores que hemos leído y admiramos, podamos hacer mucho más, Señor, que ellos, Dios, con actitud humilde y correspondiente, Señor, pero que podamos, Señor, serte útiles cada uno de los que estamos en este lugar. Dios, nosotros como ministros solo somos trampolines, Dios, para que ellos puedan ejercer el ministerio que tú les has llamado. Así que, Dios, oro para que ellos puedan entrar en esta noche en esa conciencia del llamado, del ministerio, Señor, del ejercicio ministerial, del servicio, Padre, porque creo que es una etapa nueva para nosotros, Dios, y hoy determinamos entrar en esa etapa como iglesia, Señor, porque creo que tú nos estás llamando a eso, Señor, a movernos, a actuar. Te amamos, Señor. Tu palabra dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí hay un pueblo que ya te conoce y llega el tiempo, Señor, de esforzarnos y actuar en tu nombre. Gracias, Señor. Amén.